Buenas noches, jóvenes, señoritas. Hoy vamos a analizar un nuevo tema de la asignatura que básicamente yo le he unificado son el tema 6 y el tema 7, que nuestros sílabos de la carrera nos hablan de centralización, de descentralización y nos hablan de formas de organización administrativa. Entonces, vean, es un tema importante porque básicamente se constituye en un complemento de lo que ya hemos ido viendo, un poco de lo que es administración, elementos, el derecho administrativo que recae y regula a la administración como tal, ¿verdad? Y también hemos visto y en temas pasados un poco el tema de competencia, de jurisdicción, el tema de sustitución, delegación, avocación en el ámbito administrativo, ¿verdad? Ahora nos corresponde ver qué distintas formas de organización administrativa existen y que de estas formas de organización administrativa, ¿verdad? ¿Qué figuras emergen de la misma para explicarnos un poco el tema de la organización administrativa? Pero antes de iniciar el avance, quiero darme un minuto para leer lo que dice nuestra Constitución Política del Estado en el artículo primero, y quiero que escuchen muy bien, por favor, y si ustedes tienen su Constitución a la mano, también busquen el artículo primero. ¿Qué nos dice? Nos dice bases fundamentales del Estado, y ojo, vean lo que dice el capítulo primero, modelo de Estado. O sea, en el artículo primero ya nos está diciendo qué modelo de Estado asume Bolivia. Y el artículo primero dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario. Eso anótenlo, por favor. Nos está diciendo la Constitución que Bolivia es un Estado unitario. Apúntenlo. Nos dice, Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado. Ojo, anótenlo también aparte. Primero hemos dicho un primer punto, Bolivia es un Estado unitario. Después nos está diciendo Bolivia es un Estado descentralizado. Y después nos dice, y con autonomías. Aquí encontramos tres, jóvenes, tres criterios. Nos está diciendo Bolivia es un Estado unitario, Bolivia es un Estado descentralizado y Bolivia es un Estado con autonomías. ¿Por qué doy lectura a este primer artículo? Porque como la propia Constitución lo menciona, este primer artículo nos está dando a conocer a todos los habitantes del país qué tipo de Estado es el Estado plurinacional, como lo denomina la Constitución de Bolivia. Y ya nos salta de entre varios elementos que menciona de derecho pluricultural, intercultural, comunitario, social, pero hay tres elementos fundamentales que en el área administrativa nos tiene que llamar a la reflexión. Bolivia es un Estado unitario, Bolivia es un Estado descentralizado y Bolivia es un Estado con autonomías. Empecemos ahora a analizar formas de organización administrativa, centralización y descentralización administrativa. A ver, cuando hablamos de formas de organización administrativa, estamos haciendo referencia a cómo los estados deciden organizar, ¿verdad? Pero organizar ¿qué? Su accionar como Estado. ¿Qué tipo de organización van a tener? ¿Cómo van a asumir sus responsabilidades propias de un gobernante? Entonces, bajo ese criterio, encontramos varios modelos de formas de organización administrativa. Y aquí encontramos el primero que también lo reconoce nuestra Constitución. Una primera forma de organización administrativa son los denominados estados unitarios. Ah, ojo, y aquí volvemos al artículo primero que decía, ¿no ve? Bolivia es un estado unitario, decía en una parte. Entonces entenderemos por qué Bolivia es un estado unitario. A ver, los teóricos nos dicen, se entiende por estado unitario desde dos puntos de vista. Un primer punto de vista jurídico y un punto de vista político. A ver, analicemos el primero. Un Estado unitario desde un punto de vista jurídico es aquel Estado en el cual existe una constitución política del Estado y que es la base de su ordenamiento jurídico y que no existen otras, ¿verdad?, ordenamientos jurídicos al interior de este Estado. ¿Qué quiere decir? Que jurídicamente todos estamos sometidos a una constitución política del Estado, ¿verdad? Y que todos los habitantes y entidades públicas o privadas están sometidas a esta constitución política del Estado, ¿verdad? Y no existe otras constituciones, no existe otros ordenamientos jurídicos al interior
de esta Constitución Política del Estado. Ese es un Estado unitario desde un punto de vista jurídico. Ahora, desde un punto de vista político, un Estado unitario implica una acción de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que es el gobierno el cual centraliza las funciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno es el único al interior del Estado unitario el que toma decisiones y decide. Pero ojo, no como en la antigüedad de la monarquía, donde teníamos un rey y él era, no ve, el que decidía todo, él era poder ejecutivo, legislativo, judicial, era todo. No, sino que nos está diciendo, al decir en un Estado unitario, desde un punto de vista político, centraliza funciones, ¿verdad? Nos está diciendo que al interior del Estado solamente existe un gobierno, o sea, un presidente. Existe un solo poder judicial, órgano judicial en nuestro caso. Tenemos un órgano legislativo, la Asamblea, el Parlamento, ¿verdad? Y en un Estado unitario solo puede existir un solo Parlamento, una sola entidad legislativa, una sola entidad judicial y una sola entidad ejecutiva de gobierno. Ese es un Estado unitario. Entonces, a modo de conclusión, ¿un Estado unitario qué es? Es una forma de organización administrativa donde existe una centralización de funciones, donde solamente existe una, no persona, ¿verdad? Una entidad, ¿verdad? Sola, que tiene la competencia propia de ejercer funciones. Por eso les decía, en el Estado unitario solamente existe un órgano judicial, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, y no existen varios. Y que todos ellos están sometidos a la Constitución Política del Estado, porque no hay otras constituciones, no hay otras normativas, ¿verdad?, complementarias. Es la Constitución y todo se rige por la Constitución. Entonces, bajo ese criterio, volvamos al artículo 1 de nuestra Constitución. Nos dice, Bolivia es un Estado unitario. Entonces lo primero que debería venirnos a la cabeza a nosotros, ¿qué quiere decir? Que Bolivia está regida por una sola Constitución. Y evidentemente nosotros tenemos nuestra Constitución Política del Estado. Y nos dice también el Estado unitario que solamente existe un agente judicial, un agente legislativo, un agente ejecutivo. Y evidentemente, ¿no? Hasta ahí diríamos, sí, solo existe un presidente, no hay varios, ¿verdad? Actualmente la presidenta Yáñez. Existe solo un órgano judicial y solamente existe un órgano legislativo como tal. Aparentemente, ¿verdad? Hasta ahí lo dejaremos, porque vamos a seguir un poco analizando. Entonces, hasta ahí nosotros decimos, sí, creo que la Constitución es correcta, somos un Estado unitario. Otra forma de organización administrativa, totalmente contraria, opuesta, es el Estado federal. Los estados federales, por antonomasia, son totalmente lo opuesto al Estado unitario. Un Estado federal, jóvenes, ¿qué implica? Igual lo analizaremos desde dos puntos de vista, jurídico y político. Un Estado federal, desde un punto de vista jurídico, implica que existe en el Estado una constitución política federal. Ojo, una constitución política federal, desde un punto de vista jurídico. Pero que internamente, en el propio Estado, existen otras constituciones federativas, ¿verdad?, de cada ente federativo autónomo. Ojo, una pequeña gran diferencia. Mientras en el Estado unitario solamente existía una constitución y no existía otro tipo de ordenamiento jurídico interno, en el Estado federal existe sí una constitución, pero es como una constitución genérica. Discúlpenme, es una forma de decir, es como un paraguas que engloba al Estado, pero que internamente hay varias constituciones. Una pequeña gran diferencia con el Estado unitario desde un punto de vista jurídico. Y desde un punto de vista político, en el Estado unitario, ¿qué decíamos? Centralización. Solo una entidad legislativa, una entidad ejecutiva, una entidad judicial o jurisdiccional. En los entes federativos no. Desde un punto de vista político, cada ente federativo tiene su propio, ¿verdad?, órgano ejecutivo, su propio órgano legislativo, su propio órgano judicial. ¿Qué quiere decir? Que si bien existe un presidente para todo el Estado, pero internamente existen otros estados al interior del Estado. Y estos pequeños estados también tienen sus propios gobernantes. Y no solo sus propios gobernantes, sino tienen sus propias asambleas deliberantes, tienen sus propios órganos judiciales. Entonces, aquí de manera puntual, ¿de qué estamos hablando?
estamos hablando de que existe, jóvenes, una transferencia ¿de qué? De competencias. Porque como en nuestro caso, en nuestro país, el órgano, a ver, les doy un ejemplo, el órgano ejecutivo, que está a la cabeza del presidente del Estado y sus ministros, va a transferir sus competencias y les va a dar a los otros estados federativos y les va a decir, tú también vas a ser presidente en tu estado pequeñito. Y vas a tener casi las mismas funciones que yo tengo y actuar. ¿Me entienden? Van a tener competencias de carácter, por ejemplo, hasta tributario. Les doy un ejemplo. En el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil que es federativo, si bien tenemos un presidente actualmente que se presenta a todos los ciudadanos de Brasil, internamente Brasil tiene varios estados. Y si bien el presidente del estado tiene esa competencia, por ejemplo, tributaria de establecer tributos y generar tributos, ¿verdad? Los pequeños estados también tienen sus propias competencias tributarias. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que en nuestro país, en Bolivia, existe una ley general para el tema tributario, que es la ley 843. Ustedes agarran esa ley y van a encontrar los distintos tributos que existen en nuestro país, ¿verdad? Donde establece qué tributos son, cuál es su hecho generador, quiénes pagan, cómo se paga, ¿verdad? Y todo el país se rige por eso. En Brasil no. Si en Brasil, si bien se tienen impuestos generales para todo el estado de Brasil, pero cada estado interno, el estado de Río de Janeiro, de Sao Paulo, les doy un ejemplo, se generan sus propios impuestos, se generan sus propias leyes. Entonces vean el grado de qué, de transferencia de competencias que tienen. Aquí ya tenemos una transferencia no solamente ejecutiva, ellos crean sus propias leyes. Entonces estamos hablando de que cada estado pequeñito federativo va a crear su propia ley. ¿Qué estamos hablando? De una transferencia legislativa. Entonces, ven, en el estado federativo ya no hay una centralización de función, sino hay una transferencia. Yo le doy a él mi misma función para que él haga. Y gozan de cierta autonomía. Esa palabra que la vamos a ver un poquito más adelante y la vamos a analizar. Vean, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, federativo. En Estados Unidos incluso se nota aún más fuerte el tema federativo. Y ahí podemos agarrar, ¿qué? Podemos agarrar una diferencia judicial. Si bien en su Constitución de Estados Unidos reconoce y garantiza el derecho a la vida, que está bien, lo hace, pero sus propios estados no necesariamente se apegan a eso. En Estados Unidos, por ejemplo, existen dos estados al interior de Estados Unidos, uno de ellos el estado de Texas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, dicen, sí, reconocemos el derecho a la vida, todo, pero para ciertos delitos, para nosotros, hay la pena de muerte. Ojo, en el más del 90% de los estados que conforman Estados Unidos, ¿verdad? No se reconoce la pena de muerte. Sus sanciones son acumulativas. 30 años, 50, 500 años de cárcel, discúlpeme, se pueden llegar a esos casos incluso, pero no hay muerte, no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque su constitución dice el derecho a la vida. Se respeta la vida. Pero vean cómo dos estados en Estados Unidos y uno de ellos es Texas, dice muy bien, está bien, ustedes respétenlo, y nosotros también lo vamos a respetar como Texas, pero cuando sean ciertos delitos, violaciones, asesinatos, en ese caso, nosotros somos autónomos, ¿verdad? Somos federativos y tenemos transferencia legislativa judicial. Y nosotros hemos decidido que en esos casos hay pena de muerte. Por eso muchas veces en Estados Unidos, cuando se comete un delito, los delincuentes incluso analizan en qué estado el delito que han cometido. Por ejemplo, si yo he golpeado a una mujer, incluso sus abogados, ¿qué hacen? Ven incluso qué estado puede ser el mejor en competencia para asumir ese caso, porque
Puede ser que si yo voy a Texas y Texas va a tomar conocimiento de que yo golpeo a una mujer, tal vez en Texas van a decir golpear a una mujer es pena de muerte. Pero ¿qué tal si me voy al estado de Florida? ¿Qué tal si en Florida golpear a una mujer solamente es 1 año de cárcel? Entonces, incluso yo como delincuente digo, no, que no me juzgue Texas, ¿no ve? Que me juzgue Florida, porque prefiero estar 1 año en la cárcel a que me den la pena de muerte en Texas. Entonces, vean cómo hay una transferencia de competencias. Aquí el presidente, el órgano judicial de Estados Unidos, ¿verdad? No es el único para todos, sino que cada estado se crea sus leyes, sus sanciones, ¿verdad? Y su forma de proceder hasta en el tema judicial. Totalmente distinto al Estado unitario donde solo hay un órgano judicial, como en el caso boliviano tenemos, ¿no?, un órgano judicial, una Corte Suprema de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia, perdón, en la actualidad, y que todos los juzgados, sean del Alto, de provincias de La Paz, Santa Cruz, ¿verdad?, todos se someten a una misma norma. Y si yo golpeo a una mujer aquí y es 5 años de cárcel, vaya a Yacuiba, vaya a Tupiza, vaya a Cobija, vaya a Guayaramerí, donde sea, va a ser 5 años de cárcel. Pero en un estado federativo, les decía, por la facultad que tienen, lo pueden cambiar. Entonces vean cómo aquí hay una transferencia donde yo como presidente ya no soy el máximo, sino las funciones que yo tengo las transfiero a los otros gobernantes de los otros estados que forman parte del estado principal. Y no solo mi competencia ejecutiva, también mi competencia legislativa. Ellos van a crear sus propias normas, sus propias leyes. En el tema judicial, como en Estados Unidos, les decía, ellos pueden crear sus propias normas de sanciones, de penas para los delitos que se cometan. Entonces, vean cómo en el tema de organización administrativa, el tema Estado federal, Estado federativo, es totalmente opuesto a un Estado unitario. Ahora vayamos con una tercera forma de organización administrativa, que ya no es un Estado unitario ni tampoco un Estado federativo. Ahora hablamos de un Estado regional o también llamado Estado con autonomías. Un Estado regional o con autonomías, ¿verdad?, que es muy parecido al tema federativo, muy parecido. ¿Por qué? Porque también existe una transferencia de competencias. Pero ¿cuál es la particularidad de un Estado regional con autonomías? La particularidad es que esa transferencia se la hace no a un Estado, sino la transferencia se la hace en virtud a una autonomía territorial. ¿Qué quiere decir? Que el Estado reconoce, ¿verdad?, que hay ciertos territorios al interior de un Estado y que esos territorios gozan de autonomía. Y que esos territorios tienen autonomía ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, vean, el tema del Estado regional con autonomías es casi idéntico al Estado federativo. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en el Estado federativo, ¿verdad?, estamos hablando de estados, un conjunto de estados que crean un estado grande que se llama Estado federativo. En cambio, en un estado regional con autonomías, no hay varios estados, es un solo estado. Pero otra cosa es que la población ha decidido organizarse en pequeños territorios al interior del estado y que en esos territorios, ¿verdad?, gozar de una transferencia de competencias y tener, ¿verdad?, transferencia ejecutiva, legislativa y judicial, al igual que el federativo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa mucho, por ejemplo, en España. En España nosotros tenemos, si bien es el Estado español como tal, internamente gozan de autonomía ciertos territorios al interior de España. Ahí tenemos el Estado de Cataluña, por ejemplo, ¿no?, que goza de autonomía, donde ellos incluso definen cuál va a ser su idioma oficial, el catalán, tal vez para hablar de ellos, cuál es su moneda oficial internamente, imagínense, al interior de España. Pero no es porque se han creado otros estados, sino que se han decidido reunir un grupo de personas, es como en este momento nosotros decimos, ¿no ve? Todos los que vivimos en el Alto, a ver, los que viven en La Paz, y nos sumaremos a nuestros amiguitos más cercanos, a Viacha y
a Chocalla, tal vez, los cuatro nos uniremos y vamos a ser un estado regional con autonomías. Ojo, no somos otro estado. Solamente que estamos formando una región, los cuatro, La Paz, El Alto, Chocalla, Viacha, ¿verdad? Y los cuatro hemos decidido que el gobierno nos transfiera competencias y nos diga, bueno, desde ahora los cuatro tengan un gobierno, una asamblea legislativa, un órgano judicial, bueno, y empiecen a autodeterminarse, a autogobernarse. Entonces, es muy similar, si se dan cuenta, al federativo, con la única diferencia que aquí hay una organización de los pobladores al interior de un territorio con subterritorios. En cambio, en el federativo son agrupación de entes, de estados federativos, ¿verdad? Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva, jóvenes, a analizar dos conceptos claves. Autonomía y autarquía. Decíamos hace rato en la Constitución Política del Estado, cuando daba lectura al artículo primero, Bolivia es un Estado, ojo, unitario, y entendemos por qué nuestra Constitución dice que somos unitarios, decía, y también es un Estado con autonomías. A ver, entenderemos a qué se refiere, ahora veremos qué es la autonomía. A ver, para hablar de autonomía y autarquía, de antemano les digo, son dos cosas totalmente distintas. Mientras que la autonomía es objeto de estudio del derecho constitucional, la autarquía es objeto de estudio del derecho administrativo. Y ahora van a entender por qué. La autonomía, ¿qué implica, jóvenes? La autonomía implica ¿qué? Implica transferencia plena de competencias. ¿Qué quiere decir? Que en un Estado no hay una sola persona que decida todo. No es un solo presidente, un solo órgano ejecutivo, un solo órgano judicial, un solo órgano legislativo, sino que le estás dando la facultad, ¿verdad? Ya sea a través de un Estado federativo o a través de territorio, como decíamos hace rato, de transferencia plena de autonomía. Pero ¿cuál es la diferencia? Ustedes dirán, pues, muy similar al Estado federativo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de autonomías, estamos hablando de una constitución principal, ¿verdad? De una constitución principal. E internamente, ya no hablamos de subconstitución, sino estamos hablando de estatutos. Y estos estatutos, ¿verdad? De manera general, no estamos todavía aterrizando en Bolivia para darle el ejemplo concreto, estos estatutos rigen y regulan al interior de un territorio. Entonces, vean, la autonomía, ¿qué implica? Es una dotación directa de transferencias, ya sea a un otro estado federativo o a un determinado territorio, agrupación de personas, para que se autodeterminen, tengan un propio gobierno, tengan propia decisión legislativa, judicial, jurisdiccional, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, nosotros, si dice Bolivia es un estado con autonomías, ¿gozamos de eso? Les lanzo la pregunta, ¿tenemos autonomía judicial? ¿Hay autonomía legislativa? ¿Hay autonomía ejecutiva? Responderemos un poco más adelante, pero ya les lanzo las preguntas. En cambio, la autarquía, ¿qué es? Y nos va a llevar a otra palabra. La autarquía no es más que la descentralización de funciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es que yo ya no voy a hacer todo y le voy a dar a otros para que hagan mis funciones, pero ojo, no con autonomía, sino les voy a dar yo para que ellos hagan, pero esos siguen subordinados a mí. ¿Me entienden? Les doy un ejemplo, sencillito para que me entiendan mejor. Como una familia. Pónganse que somos 5 integrantes en una familia. Papá, mamá y 3 hijos. Sin ser machista, vamos a ir a la lógica de que el papá es el presidente, el jefe máximo. La mamá segundo al mando y los 3 hijos también en el mismo orden. El mayor, el del medio y el menor. Si el papá toma todas las decisiones y solamente él decide cualquier cosa en la casa, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De una centralización de funciones, de que uno decide todo. Pero el papá puede decir en algún momento, yo estoy cansado, yo no tengo tiempo para atender tantas cosas de la casa, hay que ir a pagar agua, luz, gas, ir al mercado, comprar verduras, limpiar la casa, algo. Entonces puede decir, bueno,
les daré autonomía. ¿Y qué implica autonomía? A la esposa tú te encargas exclusivamente de tus cosas. Sé feliz. A tus hijos tú te encargas de tus cosas, sé feliz. Todos vivimos en esta casa, nos saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cada uno tiene su dormitorio, pero cada uno es libre de ejercer y actuar en lo que quiere. Puede ser que la mamá se levante a las 10 de la mañana, puede ser que el hijo se levante a las 5 de la mañana, puede ser que uno coma y el otro no esté comiendo, ¿verdad? Autonomía. ¿Por qué? Porque no me responden a mí como papá. Cada uno está siendo independiente. Pero no, ni siquiera esa palabra, creo que no es la correcta, independencia, de independiente, no, esa palabra mejor no la tocaremos, sino que cada uno se está autogobernando, se está autodeterminando. Yo defino a qué hora desayuno, yo defino, ¿verdad?, qué día descanso, qué día no. En cambio, cuando estaba con mi papá centralizado, mi papá decía, todos los días se almuerza aquí a las 12 y se almuerza a las 12. Aquí los domingos se descansa, todos. Aquí los sábados se lava la ropa, todos cumplimos. Centralización porque dependemos de una voz de mando. Pero cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que cada uno es independiente. Uno dice, bueno, voy a lavar ropa, sí, hay que lavar. Yo reconozco que hay que lavar ropa, pero no voy a lavar como él quiere los sábados, yo lavaré los lunes. Otro dirá, no, ¿por qué los lunes? Yo odio los lunes, como Garfield, ¿lo ve? Yo prefiero los martes y voy a lavar los martes en la noche porque en el día trabajo. O sea, al final cumplimos la misma función, todos vamos a lavar ropa, pero cada uno define a qué hora, define cómo y define cuándo. Autonomía. ¿Qué es autarquía? Autarquía solamente es transferir competencias, pero están subordinados a mí. En el mismo ejemplo de la familia que les daba, el papá puede decir, pues ya estoy cansado, voy a descentralizar mis funciones que implica autarquía. ¿Qué voy a hacer? Le llamo a mi esposa, venga, tú te encargas de esta hora de la cocina. ¿Ya? Pero me vas a preguntar siempre a mí cuál es el menú y yo te voy a decir cada día qué vamos a comer. Venga, hijo mayor, usted va a ir a pagar los servicios. Así que toma, yo te voy a dar el dinero, es 100 bolivianos, agua, luz, gas, no sé, y listo. Y tú vas, pagas, y una vez que pagues, vienes, me rindes un informe y me das las facturas de lo que has pagado. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy delegando, no estoy transfiriendo, estoy delegando funciones y al final cada uno va a empezar a actuar en base a lo que yo digo y van a estar subordinados a mí. ¿Me entienden? Entonces, de antemano ya les lanzo la pregunta. ¿En Bolivia es un estado con autonomías o es un estado autárquico? ¿Qué quiere decir? Es un estado en el cual tenemos gobiernos territoriales independientes, no subordinados al gobierno central, o tenemos, entre comillas, gobiernos, entre comillas, autónomos, pero que están plenamente subordinados al gobierno central. Si están subordinados al gobierno central, pues jóvenes, no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de autarquía. Solamente estamos hablando de descentralización de funciones subordinados a un mando. Autonomía es autodeterminación propia, autodecisión, ¿verdad? Y no están subordinados al principal en la toma de decisiones. Entonces ahí encontramos dos palabras claves, autonomía y autarquía. Ahora, eso también nos lleva a otros dos conceptos, que también lo dice la Constitución, centralización administrativa y descentralización. Y hemos analizado dos conceptos de la Constitución, que decía Bolivia es un Estado unitario y hemos analizado. Dice que Bolivia es un Estado con autonomías, ahorita hemos visto qué es autonomía y qué es autarquía. También nos decía Bolivia es un Estado descentralizado. Y eso nos lleva a su antítesis, centralización. ¿Qué será la centralización y la descentralización administrativa? La centralización administrativa, como les decía, es la facultad que tiene el Estado de centralizar la acción de gobierno, centralizar las decisiones y las distintas acciones que realiza la entidad estatal. En cambio, la descentralización administrativa, ¿qué es? Es lo que veíamos hace rato en autarquía. Es la, ¿qué cosa? Ojo, es la que delegación de funciones, ¿verdad? Para una mejor atención, para un mejor servicio, para un mejor cumplimiento de nuestras funciones, pero que todos ellos están subordinados a una persona, están subordinados a un ente principal.
Entonces, mientras la centralización, como su nombre mismo, busca centralizar, aglutinar en una persona o en una entidad las decisiones y las acciones de gobierno, la descentralización no. Busca mejor hacer participar a varios actores del Estado, ¿verdad? A altos agentes estatales, para que cumplan sus funciones cada uno, atender mejor a la población, pero que todos ellos están subordinados al principal. Estos agentes que están cumpliendo sus funciones no tienen autonomía, no tienen capacidad de decisión. Ellos se someten a lo que dicen así. Entonces, jóvenes, conociendo qué es un Estado unitario, qué es un Estado federativo, qué es un Estado regional con autonomías, qué se entiende por autonomía, qué se entiende por autarquía, qué se entiende por centralización, qué se entiende por descentralización, yo les pregunto ahora, ¿estará correcta la redacción de nuestro primer artículo de la Constitución, donde nos dice que Bolivia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomías? Yo de antemano, a título particular, les digo, a mí me parece una mala redacción. ¿Por qué? Porque existe contradicción entre esas categorías conceptuales. Porque nos dice es un Estado unitario. Ah, ya, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo gobierno y una sola constitución. Pero en la realidad nosotros vemos que, ¿qué? Pero además dice, es un Estado con autonomías. Un momentito, a ver. O somos unitarios donde hay un solo gobierno y una sola constitución y todos nos regimos esa, o es un Estado con autonomías. Porque si es con autonomías, quiere decir que hay un gobierno, pero también hay varios gobiernos internos. Y que estos gobiernos internos gozan de ¿qué? De autodecisión, de autodeterminación ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, vean, el concepto unitario, Estado unitario y el concepto autonomía son totalmente opuestos. Porque mientras uno busca centralizar, el tema de autonomía es que implica transferir competencias para que cada uno sea autónomo en la toma de decisiones en la acción de gobierno. Entonces vean cómo aquí existe una contradicción grande de decirnos, somos unitarios, un solo gobierno, una constitución, pero somos autónomos. O sea, hay altos gobiernos y varias constituciones internas porque tenemos estatutos y cartas orgánicas. Entonces, o somos unitarios, somos autónomos. O sea, ¿qué somos? Y creo que la respuesta está en esa tercera categoría que hemos visto. Somos un Estado descentralizado. ¿Qué implica descentralización? Transferencia, o sea, delegar funciones, pero sometidos a un gobierno principal. Yo estoy seguro que ustedes se comentarán, pero, a ver, nosotros tenemos gobiernos departamentales. Nosotros tenemos más de 330 gobiernos municipales. Y de acuerdo a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomía 031, gozan de autonomía. Pregunta, ¿tienen autonomía? La respuesta es no, no tienen autonomía. Y les digo por qué. Porque primero, ¿quién es el órgano ejecutivo? El presidente. En esa misma cadena de órgano ejecutivo, ¿quién le sigue a nivel departamental? El gobernador. Y a nivel municipal, el alcalde. Desde el órgano central del Estado en Bolivia, ya se define cuál es la función del gobernador y del alcalde. No lo define el alcalde, sino es el órgano central del Estado que define el alcalde a qué se va a dedicar y el gobernador a qué se va a dedicar. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos? Si la autonomía es que uno se autodetermine, uno autodecida cómo va a regularse, en Bolivia decimos somos autónomos, pero ya desde arriba una ley nos dice el gobernador se dedica a esto, ¿verdad? Y los alcaldes se dedican a esto. Eso lo vemos en la Constitución Política del Estado, donde vemos los tipos de competencias exclusivas, compartidas, concurrentes del Estado, ¿verdad? Y se plasma más aún en la Ley Marco de Autonomía, la Ley 031, donde dice los gobiernos departamentales se dedican a esto, los gobiernos municipales se dedican a esto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué autonomía nos hablan? Si a mí ya me están diciendo a qué me voy a dedicar. Ahora, cuando el Estado genera políticas de Estado, políticas de gobierno, perdón, el Estado dice, por ejemplo, desde ahora va a haber lo que estamos viviendo en esta época de pandemia, los famosos COEs, los Centros de Operaciones de Emergencias. Entonces debería decir,
Cada municipio y cada gobernación, organícense como quieran, pero creen sus centros de operaciones de emergencias para atender emergencias. Pero no, sacamos una ley nacional, ¿verdad? Y esta ley nacional dice, a nivel nacional se crean los centros de operaciones de emergencias, y a nivel nacional va a ser así, a nivel departamental va a ser así, y a nivel municipal va a ser así. Entonces el alcalde no decide nada, el gobernador no decide nada porque ya le están disponiendo. Para aparte de eso, vemos también el tema económico. El gobierno transfiere recursos económicos a las gobernaciones y a los municipios. Lo ideal sería entonces que una vez que, por ejemplo, un municipio recibe dinero, el municipio sea quien decida a qué se va a dedicar con ese dinero, en qué va a invertir, pero no desde el órgano central del Estado. El dinero ya viene, como nosotros decimos en la administración pública, con nombre y apellido. Por ejemplo, te dice, te voy a pasar coparticipación tributaria, una fuente de recursos, y te dice, por ejemplo, de esto le vas a destinar, ¿verdad? 10% a educación y 20% a salud. En las universidades, ¿a nosotros qué nos dicen, por ejemplo? Nosotros somos las universidades autónomas. Ojo, ¿no ve? Somos las universidades, nos caracterizamos y está en la Constitución por tener autonomía. Así nos dicen, somos autónomos. Pero cuando el gobierno nos da el dinerito a las universidades, ¿qué nos dice? Este dinero les doy, pero ojo, no van a disponer a su gusto. Por ejemplo, si les voy a dar del IDH de hidrocarburos, exclusivamente eso, ¿para qué es? Para infraestructura e investigación. Pero yo quisiera invertir en otra cosa. No, señor. Usted solo invierte en infraestructura y en investigación. Con participación tributaria, eso pagate sueldos, gastos de funcionamiento. Entonces díganme de qué autonomía gozamos. Si desde arriba ya me dan órdenes que tengo que hacer. Si desde arriba me dicen, toma la plata, pero yo también te estoy diciendo desde arriba, ¿en qué vas a gastar? Por eso les decía, lo unitario, el Estado unitario con un Estado regional de autonomías o con autonomías son totalmente opuestos, no van, porque por categoría conceptual son totalmente distintos. Pero nuestra Constitución dice que somos un Estado unitario y somos un Estado con autonomías. O sea, nos dicen, esta persona que ustedes ven es hombre, pero es mujer. O sea, es así. Cuando en la práctica, creo que, por eso leí ese concepto, también somos un Estado descentralizado. Eso es lo que somos en Bolivia. En Bolivia no tenemos un Estado con autonomías, tenemos un Estado descentralizado. Somos un Estado unitario y dentro de este Estado unitario, una característica de la administración estatal es que es un Estado descentralizado. ¿Por qué? Porque el Estado descentraliza funciones, está dando funciones a otros para que hagan, pero todos ellos se subordinan al principal. ¿Me entienden? Por eso incluso nos han mentido cuando nos dicen los gobiernos departamentales crean estatutos orgánicos. En los gobiernos municipales creen sus cartas municipales. Lastimosamente, los municipios ni las gobernaciones no pueden crear estatutos y cartas orgánicas autónomas, como yo les decía en caso de Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde dicen, un momentito, si ustedes quieren respeto a la vida en Estados Unidos, respeten, pero el que mate en Texas es pena de muerte. En Bolivia no podemos hacer eso. Municipio que hace su carta orgánica tiene que estar, ¿verdad?, 100% apegado a lo que dice la Constitución. Si se aparta en algo de la Constitución, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional a tu carta orgánica y tu carta orgánica no sirve. Entonces, ¿de qué autonomía tenemos? Dicen que los consejos municipales son órganos legislativos, ¿verdad? Similar al Parlamento, pero a nivel municipal. Los asambleístas departamentales, la asamblea departamental, igual es un parlamento, pero a nivel departamental, pero no gozan de autonomía. Porque todas las leyes que ellos elaboran tienen que hacer en base a lo que ya desde arriba dice, ustedes solo se pueden dedicar a esto y hagan leyes en esto. Listo. Y no pueden hacer más. Entonces vean cómo chocamos entonces con categorías conceptuales, con criterios que son totalmente opuestos y que lastimosamente en Bolivia, particularmente yo les digo, somos un Estado unitario descentralizado. No somos un Estado con autonomía. O incluso, si quieren más técnico, somos un Estado unitario autárquico. Porque ¿qué es la autarquía? Es lo mismo, les decía, ¿no ves? La descentralización de funciones subordinadas a una persona. Bueno, ese ha sido por hoy nuestro tema. Hemos visto categorías conceptuales como Estado unitario, federativo, regional con autonomías, autonomía, autarquía, centralización, descentralización,
que seguramente va a generar mucha polémica en ustedes, ¿verdad? Como les decía, yo les doy criterios de teóricos, de doctrinarios, y al final les digo, yo doy un concepto principal, y les digo en el caso boliviano mismo, autores como Quesada Sevilla, el propio Dermisaki en Bolivia, reconocen y dicen, por ejemplo, los municipios no son gobiernos autónomos, no, son gobiernos descentralizados. Nuestros propios autores bolivianos, Dermisaki, que es muy reconocido, el profesor al cual se los respeto y particularmente respeto mucho también, él mismo reconoce y dice en Bolivia no hay autonomía, o sea, los municipios son gobiernos meramente descentralizados, o sea, autarquía. Entonces, no por lo que la Constitución diga autonomía, quiere que tenemos autonomía los municipios, las gobernaciones, porque en la práctica es totalmente opuesto. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, jóvenes. Los espero en nuestro conversatorio. Espero que haya sido de su agrado. Seguramente ahí vamos a conversar muchísimo más. Hasta una próxima oportunidad.